Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con la primera videoconferencia de la clase formalmente el día de hoy, lunes 13 de septiembre de 2021. Y bueno, vamos a tratar de avanzar con la temática que habíamos mencionado la semana pasada en relación al primer capítulo de los libros, en donde está, digamos, resumida esa información, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla ahorita para que podamos comenzar. Bueno, antes de comenzar, quería darles algunos anuncios. Eh, Como se pudieron dar cuenta, ya estaba disponible, ya está disponible en el aula virtual el contenido de la primera unidad. También está el contenido de las demás unidades, solamente que está, digamos, oculto, para que ustedes no vayan a confundirse y solamente se concentren en la primera unidad. Recuerden que hay un foro de presentación en el cual se tienen que presentar. Hay un foro de consultas académicas a las cuales ustedes pueden escribir ahí sus dudas. Yo estaré revisando cada cierto tiempo para poder responder. Y también me informó la jefe del Departamento de Biología el día de ayer que ya nos proporcionaron a los profesores el contacto para la compra del libro de Biología Solomon, para el que lo quiera comprar. Y también ya nos proporcionaron un archivo que es como un instructivo de cómo ustedes tienen que hacer la matrícula del aula de laboratorio en el campus virtual, ¿verdad? Entonces, eso lo voy a poner a disposición de ustedes por la tarde para que esté en el aula ya y ustedes puedan empezar a seguir esos pasos en el momento adecuado para que puedan matricular el aula de laboratorio de biología en el campus, ¿verdad? Bueno, y también les voy a poner el contacto ahí de la persona. Eh, Puede ser que más tardecito aquí, antes de que terminemos, les dé ahí por este chat, igual les mande el contacto. Este, bueno, vamos a ver. Les había mencionado, díganme si están observando bien, por favor. Sí, Listo. Les había mencionado del libro de Audesirc y del libro de Solomon, ¿verdad? Entonces, déjenme ver acá. Ah, perdón, aquí vamos a cerrar aquí. El libro de Solomon, voy a que lo vean otra vez. Eh, Vamos a ver. A ver, aquí en las imágenes para que vean de qué libro estoy hablando. Este es el libro de texto que nosotros utilizamos en la clase. Biología, y aparecen los autores, Solomon, Berg, Martin, novena edición. Aparece este caballito de mar en este fondo como verde eh, del libro. Entonces, este es el libro de texto que nosotros mm, utilizamos. El libro, si alguien lo quiere comprar, yo le voy a dar el contacto. El contacto no es un profesor, el contacto es una persona de la editorial que produce el libro, que es el enlace para que se pueda comprar el libro en físico, ¿verdad? El libro en físico es un libro de referencia, ¿verdad? Entonces, no solamente lo va a necesitar o lo va a poder usar para la clase de biología, sino también lo va a poder usar el resto del tiempo para cualquier otra cosa que tenga relacionada, que esté relacionada con los temas tratados en el libro. Entonces, esto es para quien lo quiera comprar. También les había mencionado, bueno, de este libro, viéndolo, ya hablándolo o repasándolo, de este libro, el capítulo 1, que es este, que se llama Una visión de la vida, aquí está resumido la temática de la que vamos a empezar a hablar hoy, ¿verdad? Aquí, en este capítulo 1. Entre otras cosas, en este capítulo 1 se habla de las características de los seres vivos, ¿ya? Que hace que los seres vivos sean organismos pues diferentes, que hace que la vida sea un fenómeno
único, eh, y no solamente único en la Tierra, sino único en el universo. O sea, no existe en otra parte del universo más que en la Tierra, en el planeta Tierra, vida inteligente como la que conocemos o vida en general, ¿verdad? O sea, no hay evidencia más que la vida que existe en la Tierra. Entonces, la vida es un fenómeno bien complicado, bien complejo. Entender cómo un ser vivo es muy diferente a la materia inerte. La materia inerte es todo aquello que existe, pero que no tiene vida, ¿verdad? Por ejemplo, el agua es materia inerte. El agua no está viva. El suelo que pisamos, el suelo en donde cultivamos nuestros alimentos, la corteza terrestre sobre la cual construimos nuestras edificaciones, los seres humanos, o sobre la cual están, esa superficie de la Tierra sobre la cual están eh, muchos ecosistemas en donde hay una diversidad de vida muy grande, son materia, pero no están vivos. El aire tampoco está vivo, aunque es materia. Las rocas. Es decir, lo que no está vivo es materia inerte. O sea, cuando yo me refiero a ese término, entonces pensemos en algo que no está vivo. Y también en el capítulo, ahorita vamos a ver esto de las características y por qué es importante entenderlo. Luego se habla, por ejemplo, de cómo está organizada la vida. O sea, debemos de entender una cosa. Vamos a estudiar en este curso el fenómeno vida. El fenómeno vida es el fenómeno más complejo que existe en todo el universo. Ni la misma creación del universo es tan compleja como el fenómeno vida. Entonces, los seres vivos estamos construidos de una forma muy compleja. Estamos construidos de una manera bien pensada. Es decir, que la vida no se originó de la nada, ¿verdad? La vida no apareció así hace miles de millones de años, no apareció de la nada, como una explosión de energía y apareció la vida. No, no es así. Los seres vivos tienen un diseño. ¿Y cómo funciona el cuerpo de un ser vivo? Es sumamente complejo y denota o demuestra que hay un diseñador, que hay un diseño detrás de cada ser vivo. No existimos al azar, eso lo vamos a ver también. Entonces vamos a ver cómo estamos organizados como materia viva eh, dentro de, obviamente, porque los seres vivos vivimos en una biosfera. Ya el término biosfera hace referencia a la Tierra, al planeta Tierra, y a la suma de todos aquellos ambientes naturales en donde se distribuyen y viven los seres vivos, ¿verdad? En el planeta, ya sea ambientes terrestres o ya sea ambientes acuáticos, ¿verdad? Entonces, como los seres vivos estamos circunscritos, estamos limitados a vivir en un ambiente natural dentro de la biosfera. Bios es un prefijo griego que significa vida y esferos quiere decir globo. Entonces, biosfera es una palabra compuesta que quiere decir el globo o la esfera de la vida. Eso es lo que quiere decir. Entonces, como los seres vivos vivimos aquí en la Tierra, estamos limitados, digamos, a interactuar, a obtener los recursos que necesitamos para vivir, reproducirnos eh, y obtener todo lo que necesitamos en nuestra vida de los ecosistemas en donde vivimos, en la Tierra, no fuera de ella, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo que la Tierra es un sistema, es un conjunto de partes que interaccionan, esas partes interaccionan a través también de un flujo de energía continuo que llega desde el Sol. Y en ese sistema y por la interacción de esas partes que hay en el sistema, se producen una serie de fenómenos en la Tierra, ¿verdad? El fenómeno clima, el fenómeno mareas, el fenómeno corrientes marinas, el fenómeno de reciclaje de los alimentos, la producción de los alimentos, etcétera. Entonces, todos los fenómenos que ocurren en la Tierra, todos esos fenómenos naturales que ocurren en la Tierra, están relacionados con el fenómeno vida, ¿verdad?
están relacionados, hay una conexión. Todo lo que ocurre en la Tierra está conectado con el fenómeno vida, con los seres vivos y viceversa, ¿verdad? Ya vamos a entender eso mejor, vamos a ir viendo por partes. Y luego en este capítulo 1 también se habla de cómo estamos compuestos a nivel molecular, ¿verdad? Se habla de la energía que acabamos de mencionar, que la energía es uno de los temas importantísimos que vamos a ver en este curso, porque vamos a ver el flujo de la energía, cómo la energía fluye continuamente, permanentemente, desde el Sol, que es nuestra fuente principal de energía, bueno, es nuestra única fuente de energía realmente, cómo fluye la energía desde el Sol, de muchas formas. La energía es muy variada en cuanto a las formas como se presentan y cómo esa energía llega a la Tierra y hace posible que los fenómenos naturales en la Tierra se den y hace posible también que el fenómeno vida exista en la Tierra. Entonces, esa energía que fluye es un flujo interminable. O sea, la energía siempre está fluyendo del Sol a la Tierra y de la Tierra a los seres vivos. Y luego de salida de los seres vivos al ambiente, otra vez la energía y del ambiente muchas veces una parte de la energía sale hacia el espacio otra vez o se recicla dentro de la Tierra. Entonces, ese flujo de energía es bien interesante. Es un fenómeno bien interesante. Pero también vamos a hablar del flujo de información, cómo en el mundo en donde vivimos, en esta biosfera donde vivimos, constantemente estamos recibiendo información del ambiente. Entonces, cómo los seres vivos pueden interpretar esa información que les llega de fuera del ambiente y en base a la forma como el ser vivo interpreta esa información, así es como responde o actúa. Eso también lo vamos a ver, ¿verdad? Esto en el capítulo 1. Y el tema de la evolución de los seres vivos, ¿verdad? Que también es otro de los tres temas importantes que vamos a ver. Es decir, a lo largo del tiempo, desde que existe vida en el planeta, la vida ha ido adaptándose, ha ido cambiando, ha ido sobreviviendo, ¿verdad? Y por otro lado, también en el mismo capítulo 1 habla de cómo se clasifican los organismos vivos. O sea, hay muchos organismos vivos, hay millones de seres vivos en este planeta, de todos los tamaños, formas que se les ocurran. Y el hombre, que todo lo estudia, que todo lo quiere entender, porque somos seres racionales y tenemos una conciencia que nos hace, pues, percibir que existen otras formas de vida y buscamos la manera de entender a esas formas de vida y las estudiamos y de ahí surge la biología como ciencia. La biología como ciencia surge de la curiosidad del hombre, de la curiosidad innata del hombre, por entender las distintas formas de vida diferentes a nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, o sea, a todas las demás formas de vida que existen, como estas también viven en ecosistemas como nosotros y cómo estas interactúan unas con otras y con nosotros. Entonces, de ahí surge la biología, ¿verdad? Tratar de entender las distintas formas de vida que existen en el planeta, cómo viven, por qué hacen lo que hacen, de qué manera están relacionadas unas con otras, unas especies con otras, entender de dónde venimos, cómo nos adaptamos al ambiente que constantemente cambia y la forma como esos seres vivos se relacionan con nosotros, cómo nosotros los seres humanos podemos obtener algún beneficio en nuestra vida diaria de esos otros seres vivos que existen. Entonces surge el estudio sistemático, el estudio científico de la vida y se le da el nombre y toma la forma de una ciencia básica llamada biología. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Quiero mostrarles nada más que también en el otro libro, en el libro de biología de Aude Cirque, que este es fácil de que lo pueda descargar de internet, en este libro de biología de Aude Cirque, en el capítulo 1, también usted puede tener el tema de la introducción a la vida en la Tierra, en donde se hace igual una relación, casi en el mismo orden que el capítulo anterior, de cómo se estudia la vida, qué es la vida como fenómeno,
cómo está organizada la vida en el planeta, desde el nivel más básico de organización hasta el nivel más complejo, cómo están conformados los seres vivos, ¿no? Cómo funcionan a nivel celular, molecular, eh, cómo se clasifican, ¿no? Los seres vivos, cómo están clasificados, cómo evolucionan, cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces los temas son iguales. Lo único que no hay que tocar de este capítulo 1, tanto de este libro de Solomon como el de Audesirc, es el tema del método científico. Eh, cómo se plantean hipótesis y cómo la biología trata de explicar un fenómeno natural en la Tierra. Ese proceso, ese método llamado método científico, eso no se tiene que estudiar porque eso no lo vamos a ver. ¿Qué es esto, verdad? Investigación científica, hablando de la observación, el hacer preguntas, las hipótesis, todo lo que involucra el método científico que está básicamente en este tema, ¿verdad? Que dice, el método científico es la base de la investigación científica. Eso no es necesario que usted lo estudie para este capítulo 1. Lo mismo pasa más abajo, aquí en el capítulo 1 de Solomon. Por aquí aparece el tema del método científico y eso usted no lo tiene. Aquí, el proceso de la ciencia. Esto no lo tiene que leer. Todo lo que está anterior sí, pero esto no. Bueno, entonces iniciemos de una vez. Me voy a valer de una presentación para que podamos empezar a hacer la discusión. Déjenme que haga grande esto. Me dicen si lo ven, ¿verdad? Si lo ven, si lo están viendo bien. Sí, está perfecto. Listo. Entonces, Sí. muy bien. Entonces, este fenómeno llamado vida es lo más complejo que usted puede poner a estudiar. O sea, la vida es el fenómeno más difícil de entender y de estudiar, porque está relacionado con todos los demás fenómenos que existen en esta tierra, con todos. La vida está relacionada con cada uno de los fenómenos naturales que existen en el planeta. Entonces no es fácil estudiar la vida como fenómeno. Lleva mucho tiempo, lleva toda una vida, valga el juego de palabras, lleva toda una vida estudiar estos fenómenos. A ver, déjenme que pase aquí una. Entonces, fíjense que si ustedes se van a los libros, a las enciclopedias y buscan el concepto de vida, se van a fijar que un libro tiene un concepto, otro libro tiene otro concepto parecido, pero no el mismo. La enciclopedia igual, y es precisamente porque es difícil conceptualizar la vida, es difícil decir que es vida, es bien difícil. Pero como fenómeno natural, la vida se basa en factores como la existencia de la materia. Ya sabemos que en el universo, la materia que existe es, es la materia prima de la que está construido todo el universo. Eso es la materia. Entonces, como los seres vivos somos parte del universo, igual estamos construidos de materia. También el fenómeno vida implica un flujo de energía. La energía, los seres vivos vivimos, realizamos todas nuestras actividades diarias, comemos, pensamos, interactuamos con otros, nos reproducimos, etcétera, gracias a que hay un flujo constante de energía que nos llega. Y también cada ser vivo tiene un comportamiento diferente a los demás. O sea que cada especie de ser vivo que existe se comporta de una forma distinta a las otras, ¿verdad? A las otras especies que existen también o que coexisten con nosotros en este planeta. Entonces la vida tiene que ver con factores como la materia, la existencia de la materia, el flujo de energía y con el comportamiento propio de cada especie, ¿verdad? Somos todos distintas, las especies somos todas distintas en cuanto a cómo nos comportamos. Bien, entonces no hay un único concepto de lo que es vida en la literatura. No hay, porque es complejo darle un concepto. Y biología también es una palabra interesante porque es la ciencia básica, así como la matemática, así como la física,
así como la química. Son ciencias básicas, la biología también es una ciencia básica, y el término biología es una palabra compuesta que quiere decir el estudio de la vida, el estudio científico de la vida. ¿Por qué el estudio científico? Bueno, porque estudiamos a los seres vivos utilizando un método. Ese método no lo vamos a estudiar en este curso, pero básicamente así a grosso modo, o dicho de manera muy general, es que nosotros los biólogos primero nos planteamos una pregunta o preguntas sobre quién es ese ser vivo, dónde vive, por qué hace lo que hace, qué relación tiene con otros seres vivos, y comenzamos a estudiarlo. Y luego nos planteamos una serie de hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis que ustedes conocen también, que en algún momento se planteó, de que el ser humano es un primate, al igual que existen otros primates en la Tierra, algunos con cola, otros sin cola, y entonces que por las similitudes que tenemos con esos otros animales, primates, debíamos estar emparentados, o sea, teníamos que tener una relación muy cercana genéticamente, evolutivamente. Eso es una hipótesis, ¿no?, que se fue desarrollando después mediante experimentación, mediante observación, y se fueron descubriendo realidades, hechos, que después se convirtieron en teorías de la ciencia, aceptadas por pues, la comunidad científica en todo el mundo. Entonces, es ese proceso científico de hacerse preguntas, de tratar de dar respuesta a esas preguntas mediante hipótesis de el por qué ocurre algo, cómo ocurre algo, luego demostrar que la hipótesis de uno es correcta o no, y luego hacer unas conclusiones para luego poder compartir esa información de lo que se estudió sobre esa especie o sobre esas especies a todas las personas, a todo el mundo, y hacer pública la información. Entonces, a eso se dedica la biología. Entonces, la biología también se ocupa, por lo tanto, de describir, de clasificar y de estudiar la naturaleza de los seres vivos en el planeta. Pero también tiene muchas otras funciones la biología, ¿verdad? Los grandes avances en la medicina son avances biológicos, ¿verdad? Son avances de la biología como ciencia. O sea, el hecho de que ahora conozcamos más el ADN, que sepamos qué genes son los que se heredan, cómo se heredan, tratar de manipular esos genes para lograr, por ejemplo, cultivos que sean más fuertes, más resistentes a plagas o que sean más resistentes a la sequía. Todos esos avances los ha logrado la biología como ciencia. Además de eso, la biología estudia las relaciones que hay entre los seres vivos, porque vivimos en una tierra llena de vida y es inevitable que usted interactúe con otras formas de vida. Entonces, esa interacción que tenemos entre seres vivos es estudiado por la biología también. Esto es bien importante. En este curso nos vamos a centrar en estos tres temas básicos. Hay mucho que decir, hay mucho que estudiar en la biología, pero nos vamos a centrar en estos tres temas básicos. El tema de evolución, o sea, cómo las especies cambian junto con el ambiente, se adaptan y sobreviven a lo largo del tiempo. La transferencia o flujo de información, o sea, cómo la información fluye en formas muy distintas, en forma de olores, en forma de imágenes, en forma de sabores, en forma de sonidos, o sea, cómo viaja la información en el medio, en el ambiente, cómo llega esa información a los seres vivos, cómo los seres vivos perciben esa información, la interpretan y responden ante esos estímulos, ¿verdad? Por ejemplo, o cómo fluye la información desde los padres hasta los hijos, ¿verdad? Cómo nuestros padres nos heredan información que viene codificada en los genes, en su ADN, y cómo esa información pasa a nosotros, cómo fluye hasta nosotros los hijos, y cómo esa información que fluye de los padres a los hijos hace que los hijos tengan, digamos, una ventaja evolutiva sobre sus padres y estén, digamos, mejor preparados para encarar los cambios del ambiente. Eso también lo vamos a ver.
Y por último, el otro tema es la transferencia del flujo de energía, ¿ya? Cómo la energía fluye desde fuera del planeta, dentro del planeta y entre los ambientes naturales y los seres vivos. Y de los seres vivos a otros seres vivos, ¿verdad? Cómo fluye la energía. Esos fenómenos hacen posible, y otros más, por supuesto, muchísimos otros más, hacen posible la vida en este planeta. Entonces, desde ahorita quiero que pensemos en esto. La vida es un fenómeno natural, ¿verdad? Así entiéndalo. La vida es un fenómeno natural y es un fenómeno que está relacionado con todos los demás fenómenos naturales que se dan en el planeta. Y recuerde que el planeta está en el universo. Entonces, si ocurre algo fuera del planeta, allá en el universo, en el espacio, si ocurre algo monumental o si ocurre algo que pueda cambiar drásticamente lo que ocurre en la Tierra, igual eso va a afectar directamente a los seres vivos. Entonces, todo está conectado. Estamos conectados con todos los fenómenos, incluidos aquellos fenómenos que vienen, que están fuera de nuestro planeta, incluidos. Pero particularmente los que se dan dentro de la esfera de la Tierra, ¿verdad? Dentro de la biosfera, particularmente, primariamente. Entonces, los seres vivos interactuamos con otros porque vivimos en un planeta lleno de vida, lleno de formas de vida distintas. Hay unos conceptos bien importantes que usted tiene que entender desde hoy. El tema de masa, el tema de materia y el tema de energía. ¿Qué es la masa? Ahí hay un concepto. Estos son conceptos tomados de la física, ¿verdad? De la ciencia básica llamada física. Entonces, masa es la medida de la cantidad de materia que hay en un objeto o en un ser vivo. Eso es masa, cantidad de materia. Es como que yo le diga a usted cuál es la masa de, este, de una roca, de una piedra. La piedra, una roca, no es un ser vivo, pero sí es un objeto inanimado. Entonces, la piedra, por existir, está construida de materia. Y hay una cantidad de materia que forma esa roca o esa piedra. Eso es masa. O sea, ¿qué cantidad? Se puede cuantificar, se puede medir la masa que hay en un objeto o en un ser vivo, ¿verdad? La masa de un ser vivo, por ejemplo, la masa de usted o de yo, o de mi persona, se puede medir. ¿Cómo? Bueno, se mide entre una combinación de nuestro peso, de qué tanto pesamos, tanto pesa nuestro cuerpo, como el volumen que ocupa nuestro cuerpo, o sea, la altura que tenemos. Entonces, se puede cuantificar la masa que usted tiene, al igual que la de un objeto inanimado. Bueno, materia, ¿qué es materia? ¿Cómo entendemos el concepto de materia? Dice, es todo aquello que tiene masa, que tiene volumen y que tiene forma y que por tanto ocupa un lugar en el espacio. Eso es materia. En otras palabras, materia es todo lo que existe. O sea, todo está hecho de materia. Todo, todo, absolutamente todo. Lo que está vivo y lo que no está vivo está hecho de materia. O sea que la materia es ese material primario del que está construido todo el universo. Esa es la materia. Un lápiz que usted toma en sus manos para anotar, para escribir algo, es materia. La hoja que usted utiliza para escribir es materia. La silla donde está sentado es materia, o está construido de materia. Usted mismo es materia. Entonces, eso es. Ahora, la energía es un concepto un poco más difícil de entender a veces, pero lo vamos a ir entendiendo a lo largo del curso. La energía es la capacidad para realizar trabajo o transferir calor. Lo que sabemos de la energía, o lo que ustedes y yo hemos sabido siempre de la energía, es que es una fuerza. Es una fuerza que mueve, que impulsa los objetos o los seres vivos. Es una fuerza que permite que se den los fenómenos, permite el movimiento,
de los seres vivos, por ejemplo, permite la reproducción, permite el pensamiento, permite el flujo de calor entre el cuerpo de un ser vivo y el ambiente, por ejemplo, o viceversa, entre el ambiente y el cuerpo de un ser vivo. Entonces vamos a ir entendiendo el término de energía, pero sí es correcto que pensemos que es un flujo de algo que hace posible que funcionen los fenómenos naturales, ¿verdad? Ahí vamos a irlo viendo con más calma. Bien, en esta imagen que usted tiene aquí, lo que trato de hacerles ver es que esa galaxia que usted ve ahí, eh, una galaxia indeterminada, no sé cuál es, pero esa galaxia que usted ve ahí guarda una relación con, le muestro, se ha pegado, a ver, guarda una relación con estos dos organismos. Alguien podría decir, no, pero ¿qué relación puede haber entre dos pericos y una galaxia? O sea, no veo la conexión, podría decir alguien. Eh, ¿Qué tiene que ver? Su naturaleza no es la misma. No es cierto, sí es la misma. Su naturaleza primaria, primigenia, es la misma. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que tanto esta pareja de pericos que usted ve ahí, muy lindos, muy tiernos, con este inmenso espacio de energía, de estrellas, de planetas y de otros fenómenos estelares, la relación que tienen es que están formados de lo mismo, están construidos a partir de los mismos materiales de construcción, que son materia, ¿verdad? Eso es lo que tienen en común. Porque esto lo que quiere ilustrar es que no importa si usted es un ser vivo o si estamos analizando o estudiando la materia inerte, no importa cuál estemos analizando, tanto la materia inerte como los seres vivos, estamos construidos a partir de elementos de la materia. Estamos construidos de los mismos bloques de construcción, de los mismos ladrillos de construcción. Ahora, ¿a qué me refiero yo con esos ladrillos de construcción o con esos materiales de construcción? Entonces, ¿cuáles son esos materiales de construcción de la materia para poder crear todo lo que existe? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero quiero que entremos de lleno al tema de las características de los seres vivos. Ahorita los voy a ver de manera general, todas esas características importantes que usted tiene que entender que hacen diferentes a los seres vivos de la materia inerte. Usted va a tener tiempo de leerlos con más tiempo, pero yo igual voy a retomarlos más adelante. Los voy a ir retomando a lo largo del periodo, ¿verdad? Antes de ver esta característica de los seres vivos, quiero mostrarles esto. Ustedes conocen muy bien esto. Esta es la tabla periódica de los elementos naturales. Pues resulta que en la tabla periódica de los elementos que estudiamos en química, no están todos los elementos que existen en el universo. Están los que el hombre ha podido estudiar o descubrir que están ahí, que existen, ¿verdad? Muchos de estos elementos, la mayoría, 99%, están presentes en la Tierra, ¿verdad? Los va a encontrar usted en la Tierra, esos elementos, en diferentes combinaciones. Y algunos otros eh, sabemos que existen porque a la Tierra, como es un sistema abierto, eh, llegan esteroides, fragmentos de estrellas que quizás existieron en algún momento, pero se destruyeron. Y esos fragmentos han caído a la Tierra y se han analizado de qué están conformados, de qué están construidos esos fragmentos, esas rocas, y se han descubierto algunos elementos naturales que no existen en la Tierra, sino que vienen de fuera. Pero el 99% están presentes en la Tierra. Pues bueno, lo que quiero decir es que estos elementos naturales que usted ve aquí en la tabla, hierro, cobre, níquel,
litio, berilio, magnesio, rubidio, cesio, molibdeno, arsénico, selenio, cloro, flúor, etc. Estos son los elementos de construcción de la materia. O sea, todo lo que existe en el universo, sea que esté vivo o no, está construido a partir de una combinación de elementos naturales como estos. Usted y yo, su gato, su perro, las plantas que tienen su jardín y todo lo demás que es inerte, está construido a partir de una combinación de esos elementos. A eso me refiero yo cuando hablo de materia. Me estoy refiriendo a elementos naturales que construyen todo, todo lo que existe. Todo lo que existe está construido de una combinación de estos elementos naturales. Y muchos otros más, seguramente, que no conocemos todavía y que quizás no conozcamos nunca. Entonces, vamos a hablar de las características de los seres vivos. Hay que entender que esa materia puede construir una montaña o puede construir una célula de un organismo vivo, un árbol, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hay una diferencia entre la constitución elemental del cuerpo de un ser vivo y de la materia inerte? Porque una montaña existe, tiene masa, volumen, tiene una forma, ocupa un lugar en el espacio, pero no está viva. Y un árbol tiene masa, tiene volumen, tiene forma, ocupa un lugar en el espacio, pero está viva, está vivo el árbol. O sea, ¿qué diferencia hay entonces que hace que el árbol esté vivo y la montaña no? Bueno, entonces ahorita vamos a ver esas características. En primer lugar, la primera característica importante que debemos de ver es la organización específica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los elementos naturales que forman el cuerpo de los seres vivos están organizados de una manera específica para dar lugar a la vida de ese organismo. O sea, los seres vivos están construidos de una manera particular, de una manera especial. Esos bloques de construcción, esos elementos naturales, están combinados de una manera especial, de tal manera que resulte un organismo vivo. Entonces, la organización específica de la vida es la primera característica que tenemos que entender. Y repito, no es más que entender, o sea, no es fácil, pero no es más que entender que el cuerpo de los seres vivos está organizado de una manera muy compleja, muy minuciosa, que lo hace diferente a la materia inerte. Ahorita vamos a entender mejor el tema. Hay un nivel químico de organización en el cuerpo de todos los seres vivos que viene desde el nivel más pequeño de la materia, que es el nivel el nivel de los átomos, ¿verdad? Todos aquellos elementos naturales que vimos en la tabla periódica están formados de átomos. Es decir, por ejemplo, el oxígeno que respiramos, que hace posible que podamos respirar y vivir, el oxígeno, ese elemento natural llamado oxígeno, ¿de qué está formado? Está formado de átomos de oxígeno. Entonces, los átomos son unas partículas muy, muy pequeñas de materia que construyen esos elementos naturales. Así como el hidrógeno, que forma parte del agua, está formado de átomos de hidrógeno. El carbono está formado de átomos de carbono. El sodio que utilizamos en la sal que comemos está formado de átomos de sodio. Entonces, cuando hablamos de nivel químico, nos referimos al nivel atómico, al nivel de los átomos que forman los elementos naturales, y también nos referimos al nivel de las moléculas. Cuando varios átomos se unen, forman moléculas, se unen a través de energía. Mire que los átomos se unen
forman uniones a través de energía, a través de puentes de energía. Y luego van formando estructuras más complejas llamadas moléculas. Entonces, el cuerpo de un ser vivo está organizado desde el nivel químico, en principio, de átomos, ¿verdad? Nuestro cuerpo, o el de cualquier otro ser vivo, contiene átomos, pues prácticamente de todos los elementos naturales que vimos en la tabla, o de la mayoría, de oxígeno, de nitrógeno, de carbono, de fósforo, de flúor, de cloro, etc. Ahora, esos átomos se unen con otros átomos, no necesariamente del mismo elemento, ¿verdad? Sino átomos se pueden unir de diferentes elementos. Por ejemplo, átomos de oxígeno se unen con átomos de hidrógeno y forman agua, forman una molécula de agua. Entonces, los átomos en nuestro cuerpo se unen a través de energía, a esos lazos de energía o esos puentes de energía, los llamamos enlaces químicos, para formar moléculas, ¿verdad? Los átomos se unen y forman moléculas. Entonces, el cuerpo de un ser vivo está formado en su mayor parte de moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas son todas aquellas moléculas que contienen un elemento natural muy importante que diferencia a los seres vivos de la materia inerte, que es el carbono, por la cantidad de carbono que hay en el cuerpo de un ser vivo. No quiere decir que no hay carbono en la materia inerte. O sea, sí, sí hay, pero no en la cantidad y no en la organización, no organizado de la forma como el carbono está en el cuerpo de un ser vivo. Entonces, moléculas orgánicas son un grupo de moléculas que forman prácticamente todo nuestro cuerpo, el cuerpo de los seres vivos. Entre esas moléculas orgánicas están los carbohidratos o hidratos de carbono, están las proteínas, también están los lípidos y las grasas, están también los ácidos nucleicos. Entonces, esas son las moléculas orgánicas que forman el cuerpo de un ser vivo en casi su totalidad. Hay también en cantidades más pequeñas moléculas inorgánicas que forman el cuerpo de los seres vivos y determinan el funcionamiento de los seres vivos. Y entre esas moléculas inorgánicas importantes para nosotros los seres vivos está en el agua, por ejemplo, es la más importante, el agua, aunque hay otras más, hay otras moléculas inorgánicas más. ¿Por qué se llaman inorgánicas? No poseen carbono en su molécula, ¿verdad? Entonces, repasando, retomando, la primera característica de los seres vivos es que hay una organización muy, muy específica de la materia en el cuerpo de nosotros los seres vivos. La materia en nuestro cuerpo está organizada de una manera muy particular. Desde el nivel más simple, el nivel químico que compone primero o que está formado primero de los átomos. Esos átomos se unen para formar moléculas, principalmente moléculas orgánicas, como las que ya mencioné. Luego, estas moléculas también se unen unas con otras y forman otras estructuras. Estructuras que se llegan a conocer como organelos o orgánulos, que son básicamente órganos. ¿Pero órganos de quién? De las células. Luego vamos al siguiente nivel de organización de la vida, el nivel celular. Venimos del nivel químico, que básicamente estaba formado por átomos y moléculas. Luego, esas moléculas forman, se unen y forman estructuras llamadas organelos, y esos organelos, que son muchos, interactúan entre sí y llegan a formar lo que se conoce como una célula. Y entonces ahora aquí estamos ya en el nivel celular de organización biológica. Entonces, tenemos el nivel celular y esto es una célula, es una estructura muy interesante, sumamente compleja, tanto en la forma como funciona como en la forma como está construida, porque las células están construidas de moléculas, claro, principalmente orgánicas, ¿verdad? Moléculas orgánicas principalmente, aunque también hay ahí eh,
compuestos inorgánicos como el agua, por ejemplo. Pero lo interesante de las células es que las células son las estructuras vivas más pequeñas que hay. Y además, el cuerpo de los seres vivos está formado de células. Entonces, miren que aquí viene ya una cosa sumamente importante que tenemos que entender, y es que los principales elementos de construcción o bloques de construcción de los seres vivos son las células. O sea, lo que hace que estemos vivos es porque estamos formados de células en nuestro cuerpo. Entonces, hay algo que me voy a ir aquí atrás un poco. En el planeta Tierra solo hay dos grupos de organismos vivos de acuerdo al número de células que forman el cuerpo de ese organismo vivo. Entonces tenemos, por un lado, organismos unicelulares, que como el término hace referencia, uno, el cuerpo de este ser vivo está formado de una única célula, por eso se llama organismo unicelular. Ejemplo de organismos unicelulares, pues son todas las bacterias que existen en la Tierra, que son muchas, de hecho. Vamos a hablar un poco de ello en otras clases. Esos son organismos unicelulares, no solamente las bacterias, ¿verdad? Hay otros más. Pero, ¿por qué se llaman así? Bueno, porque su cuerpo es una única célula. Y entonces todas las funciones de ese ser vivo recaen en una única célula. El movimiento, la reproducción, todo lo que hace un ser vivo recae en una única célula. Y luego, por otro lado, también tenemos en el planeta organismos multicelulares o, como dicen algunos libros, pluricelulares. Son organismos vivos formados de más de 2, 3, 4 o hasta centenares, miles o millones o miles de millones de células. O sea que todo organismo vivo en el planeta que no es unicelular es multicelular. Está formado de muchas células. Muchísimas, hasta miles de millones. ¿Sabe cuántas células forman el cuerpo de un ser humano? ¿Cuántas células hay en nuestro cuerpo? Aproximadamente. Pues es un dato aproximado. Pues aproximadamente nosotros estamos formados de 75 trillones de células. Le dejo de tarea que usted investigue a cuánto equivale un trillón. O sea, hemos oído hablar y oímos hablar muy comúnmente de millones, ¿verdad? 1 millón, 2 millones, 3 millones, de X cosa, o de dinero. Millones, pero trillones. O sea, los seres humanos estamos formados de aproximadamente 75 trillones de células. Solo para que usted investigue más o menos la magnitud de ese número, ¿verdad? En cantidad. Entonces, ve, aquí se ve un organismo multicelular como esta lechuza de invierno y estos hongos. Y además que los organismos multicelulares usted los puede ver con los ojos, porque, porque se pueden ver. Mientras que un organismo unicelular usted tiene que hacer uso de un microscopio para poder verlo, porque es muy pequeñito, ¿verdad? Una célula tiene un diámetro muy pequeño, no lo podemos ver a simple vista. Ahora, las células. Las células en nuestro cuerpo o en el cuerpo de los seres vivos no están solas, sino que interactúan con otras células. A veces, eh, o casi siempre, en muchos seres vivos, no en todos, estas células se unen o interactúan con otras células de la misma clase, del mismo lugar, la misma función, y forman lo que se llaman tejidos. O sea, los tejidos del cuerpo de un ser vivo, del cuerpo de un ser vivo multicelular, ¿verdad? Porque obviamente un organismo unicelular no tiene tejidos, sino sí un organismo multicelular. Entonces, las células del mismo tipo, que tienen la misma función, que están ubicadas en la misma ubicación en el cuerpo, forman tejidos. Por ejemplo, aquí se ve en esta imagen, se ve ejemplificado el tejido óseo de un ser vivo. Ya vamos a ir viendo cuál es. Este es el tejido óseo. Pero en el cuerpo de un ser vivo hay muchos tejidos. De un organismo multicelular hay muchos tejidos. Tejido óseo, tejido sanguíneo, tejido muscular, este tejido epitelial,
etcétera, ¿verdad? Entonces, hay muchos tejidos en el cuerpo de un organismo multicelular. Entonces, los tejidos son agrupaciones de células que tienen la misma función, que están ubicadas en el mismo lugar en el cuerpo y que tienen la misma forma. Ahora, como hay tejidos distintos, un tejido con otro que tiene otra función se complementan y forman lo que se llaman órganos. Aquí en la imagen vemos un órgano que es el ojo de un animal. ¿Por qué el ojo es un órgano? Si vemos la definición de órgano, un órgano es un conjunto de tejidos que interactúan para lograr el funcionamiento de ese órgano. Entonces, ¿qué tejidos hay en un ojo? Bueno, hay tejido nervioso, hay tejido muscular, hay tejido epitelial, hay tejido sanguíneo eh, y usted puede ver entonces, hay tejido graso incluso, entonces usted puede ver que los tejidos se unen para formar órganos, como este ojo de este animal. Ahora, órganos diferentes, pero con funciones complementarias, se unen y forman lo que se llama un sistema de órganos. Aquí en la imagen se ve la piel de un animal. La piel es un sistema de órganos, o sea, implica el funcionamiento de muchos tejidos, de muchos órganos diferentes. Otro ejemplo sería su sistema o nuestro sistema gastrointestinal, ¿verdad? Nuestro sistema gastrointestinal está formado de órganos como la lengua, como la orofaringe, como el esófago, luego el estómago, luego el intestino delgado, luego el intestino grueso. Entonces, todos esos órganos que le estoy mencionando son órganos que están unidos en un sistema de órganos. Todos funcionan como coordinados para lograr una función específica o unas funciones específicas. Esos son los sistemas de órganos. Ahora, cuando en el cuerpo de un ser vivo existen más de un sistema de órganos, entonces encontramos que tenemos un organismo multicelular. O sea que la unión de más de un sistema orgánico forma un organismo. Entonces aquí tenemos este pez perico. Este pez perico, vimos cómo se vino formando el cuerpo de este pez perico. ¿Desde dónde? Desde el nivel químico, desde los átomos que forman el cuerpo de ese organismo, las moléculas que forman el cuerpo de ese organismo, pasamos a un nivel celular, las células que forman el cuerpo de ese pez, los tejidos forman órganos, que forman sistemas de órganos y que concluyen en el organismo multicelular que tenemos ahí en la imagen. Y eso es para todos los seres vivos igual, para todos los seres vivos multicelulares igual. Interesante es que los organismos multicelulares, las especies de diferentes seres, no viven solas, viven en poblaciones, viven organizadas en poblaciones. O sea, una población es un grupo de organismos de la misma especie que interactúan juntos y viven juntos. Pero las poblaciones a su vez no están solas. O una especie no convive solamente con organismos de su misma especie, sino que convive también con organismos de otras especies, formando lo que se conoce en biología como una comunidad biológica. Nosotros los seres vivos interactuamos con otras especies todos los días. Entonces vivimos en una comunidad biológica. Esas comunidades de especies, o sea, son especies diferentes que conviven juntas, interactúan juntas, interactúan además en ecosistemas. Los ecosistemas son todos los ambientes naturales en donde se distribuyen los seres vivos, ¿verdad? Una costa, una playa, un lago, un río, un desierto, un bosque tropical, un bosque seco, un charco que se forma allá en el monte. Todos esos son ambientes naturales, son ecosistemas. Entonces las comunidades de organismos vivos viven en ecosistemas. ¿Por qué se llaman ambientes naturales? Bueno, porque la existencia de esos ambientes es mucho antes de que
de que el hombre o incluso los mismos seres vivos aparecieran. Son ambientes naturales creados por Dios, ¿verdad? Yo sí les voy a decir. Entonces, todo esto es creado por Dios. No existió de la nada. No existió así por un capricho de la casualidad. No, no es así. Y los ecosistemas, como hay muchos ecosistemas en el planeta, los ecosistemas en conjunto forman la biosfera, la Tierra. La Tierra o la biosfera es la suma de todos los ambientes naturales, de todos los ecosistemas que existen en la Tierra y que albergan vida. Eso es la biosfera. Entonces, bueno, para concluir, porque ya nos dieron las 12, tenemos que seguir leyendo del tema, tenemos que continuar con la lectura para poder avanzando. El día miércoles yo continúo con este tema, termino el tema de características de los seres vivos, pero termino yo. Ustedes ya debieron haber terminado, o por lo menos, si no han empezado, háganlo y terminen ustedes porque ustedes tienen que ir adelante de mí. Yo hago resúmenes, yo agarro el contenido, lo resumo, lo digiero para que ustedes lo comprendan mejor. Creo que hay alguien que quiere preguntar algo. A ver, no puede estar en esta reunión por motivo que ando poniendo. Ajá, sí. Bueno, yo siempre grabo estas videoconferencias y las pongo en el aula. O sea, hoy en la tarde les va a aparecer la primera que tuvimos y esta, para que la puedan ver si alguien se tuvo que ir o alguien no pudo estar. Pero recuerden que yo voy a tomar muy en cuenta la asistencia. La voy a tomar muy en cuenta. A ver, déjenme ver quién estaba preguntando aquí. Sí, primero no veo el nombre aquí, pero dice Da Castroa. Primero y luego Jesse Torres. Primero Da Castroa. No sé quién es. Si me dice el nombre. ¿Perdón? Licenciado, mi nombre es Diego. Diego, dígame, Diego. Licenciado, fíjese que yo en la primera reunión tuve problemas. Incluso grabé que no podía entrar ni del celular ni de la computadora. Y hoy Ajá. volví a tener problemas. Incluso le envié una foto a su correo Ujú. y, bueno, le envié 2 mensajes a su correo, una foto y explicándole que no podía entrar de la computadora, pero luego sí me dejó acceder del teléfono. Entonces sí Ujú. quería saber de si tiene algún grupo de WhatsApp o y en la primera reunión si la va a subir No, sí, sí, las reuniones se suben. Ahí van a estar en el aula hoy por la tarde, la primera y esta. Y Sí, porque sí vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Sí, por eso no pude estar en la primera reunión porque no me dejó entrar de ni del hecho, celular ni de la computadora. sí, de hecho, no sé, alguien me había mencionado, creo que ya habían hecho un grupo, pero no estoy seguro si fue en esta sección o fue en la otra. Pero bien, Diego, ahí van a estar, en la tarde ahí van a estar las videoconferencias grabadas y qué bueno que ya pudo entrar, ¿verdad? Porque las invitaciones les van a caer al correo. Jesse, Okay. sí, listo. Jesse. Hola, buenas tardes. Es que fíjese que una compañera me acaba de escribir al campus virtual que Sí. ella igual tiene problemas, que no le caen las invitaciones al correo institucional. Entonces, por eso no se ha podido conectar a ninguna de las dos clases. Que el Bueno, periodo pasado lo dígale, que hacían es que la conectaban del correo normal, me dijo. eh, No. bueno, el asunto es el siguiente. Siempre las invitaciones les caen al correo institucional. ¿Por qué? Bueno, porque yo los correos institucionales de ustedes los tomo del registro. Entonces, yo para abrir el grupo en Teams, abro un grupo eh, aquí en Teams utilizando el correo institucional de ustedes. Y por eso es que a ustedes les va a caer la invitación al correo institucional. A veces ocurre que es que no se fijan que les cae ese mensaje, pero sí les cae. Y en otras ocasiones el problema es que está mal escrito el correo en el registro. Entonces cuando yo lo copio y armo el grupo, como está malo, no le llega, probablemente porque estaba mal escrito. Entonces dígale a esa persona que me escriba a la mensajería del aula y me escriba correctamente el correo institucional que tiene para verificarlo, ¿verdad? Y sí, vamos a hacer un grupo en WhatsApp.
Vamos a hacer un grupo. Entonces, Ok, yo le digo gracias. para responder esa pregunta. Bien, entonces, si no hay más preguntas, en la tarde les voy a subir los enlaces para las 2 videoconferencias que hemos tenido. Y continuaríamos con la explicación el día miércoles. Recuerden que ahí está en el aula el calendario y que nos tenemos que basar en las fechas que dice el calendario para las actividades, para los exámenes y todo lo demás. Entonces, bajen el calendario, ténganlo a mano y vaya revisando las fechas. De momento hay que continuar con la lectura. Les voy a subir también al aula el instructivo para que ustedes se puedan matricular en el laboratorio, en el aula de laboratorio en el campus. Se los voy a subir hoy en la tarde. Ahí va a estar subido ese instructivo. Ustedes solo lo bajan y siguen los pasos, pero tienen que seguir los pasos al pie de la letra para que no tengan problemas al momento de inscribirse en su aula de laboratorio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queda pendiente para la tarde. Jessy, no sé si tiene otra pregunta porque veo su mano levantada todavía. No, perdón, olvidé bajarla. Ah, listo. Por ahí Mario creo que tenía una pregunta, pero bajó la mano. ¿Ya se la contesté, Mario? No, buen día. Buenos días. Mi Bueno, duda era, el miércoles seguimos siendo 15 de septiembre. es cierto, ¿verdad? Sí, tienen razón, el miércoles es 15. No, entonces lo que voy a hacer es que yo en vez de clase les voy a subir un video por ahí para que lo vean, ¿verdad? Y ahí se lo voy a subir al aula también para continuar, ¿verdad? Está bien, Nick. Como una continuación de lo que estábamos hablando hoy. Pero ustedes tienen que seguir leyendo. La lectura es la base de todo aquí. Perfecto, entonces me despido. Les deseo un buen día, un buen provecho y nos veríamos hasta una próxima videoconferencia. Vamos a armar un grupo. Estén pendientes de cualquier aviso que se les dé con relación al grupo de WhatsApp. Que tengan buena tarde. Gracias, Lick. Igual, buen provecho, buen provecho. Por nada, buen provecho y buenas tardes a todos.